Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Vivimos en la ciudad que se llama Santiago de Querétaro. De la palabra Querétaro se ha estudiado mucho su etimología y la forma en que evolucionó este vocablo desde el purépecha hasta el español, la forma contemporánea de Querétaro, que no significa la isla de salamandras azules, que esto se hizo de alguna manera viral, este nombre equivocado, cuando la palabra Querétaro fue designada la más bella del idioma español por el Instituto Cervantes en un concurso que se hace a nivel mundial y que ganó por miles de votos, gracias a un apoyo de Gael García Bernal, pero eso es otra historia. Hoy tengo el enorme placer de recibir en este estudio a dos conocedores de la figura de Santiago. Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, Santiago de Caballeros, esta advocación diferente, este santo con diferentes advocaciones que ha estudiado Gerardo Pedraza, fotógrafo artístico, que es uno de los autores, el autor fotográfico de este libro que están ustedes viendo en su pantalla. Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Tú has seguido a Santiago por el mundo, ahorita nos vas a platicar de todo eso. Gracias. Y Luis Montes de Oca, quien es periodista, es estudioso de diferentes mitos, de diferentes, leyendas, enigmas, lo que tú has estudiado tiene que ver también con figuras religiosas. Sí, desde luego, es el símbolo. Yo me dedico al estudio del símbolo más que nada. Entonces esa es mi quehacer. Y dentro de esto, pues Santiago está plagado de simbologías. Entonces sí, me interesó mucho hacer esto. Quisiera precisar, Araceli, si me lo permites, que este libro lo hicimos 4. ¿Qué fueron? Es el doctor Jaime Zúñiga Burgos, que nos aportó todo lo que son apariciones y datos sobre milagros de Santiago. El padre Prisciliano Hernández Chávez, que él nos aportó las biografías. Y Jero, que es el espíritu de todo esto con su fotografía, y a mí me tocó hacer la narrativa de todo, teniendo todos los elementos, haciendo el acopio, ya decodificamos y empezamos a trabajar sobre esto, pero sí somos 4 los que participamos. Formidable libro, precioso, grande, pasta dura. ¿Ustedes saben dónde se puede conseguir? Sí, claro. Una lana y te digo. No, mira, esta es una coedición conmemorativa. Voy a tomar esta parte, Gerardo. Voy a hablar de esto. Esta es una edición conmemorativa por el 490 aniversario de la fundación de Querétaro y la batalla del Sangremal, ¿no? Entonces, es la unión de esfuerzos del municipio de Querétaro y del periódico Noticias. Es una coedición. Ya que es tu casa de trabajo. Sí, es mi casa de trabajo desde hace más de 21 años. Es una coedición y entonces dentro del proyecto editorial del periódico Noticias tenemos este nuevo Si alguien fuera a las oficinas centrales en Ezequiel Montes, ¿podría adquirir un ejemplar? Puede solicitarlo y se le regala, no tiene precio. Qué es maravilla. Un obsequio. Bueno, entonces esto es ya para saben, Querétaro. Ya saben ustedes que ese es el camino. Las oficinas centrales del periódico Noticias están sobre Ezequiel Montes, prácticamente frente a Avenida del 57. Número 12 o 14, 12 y 14. Ahí lo pueden solicitar en el municipio, que también ellos tienen. Ya, muy bien. ¿No? Vamos a hablar, Gerardo, si te parece, de esta figura. Sabemos que Juan y Jacobo o Santiago eran hijos de Zebedeo. Gracias. Discípulos de Jesús. Esto nos lo narran las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y de allí, después de su muerte o después de la conclusión, digamos, de esta parte del relato bíblico,
hay una leyenda que hace que Santiago llegue a las costas de Galicia. Así es. Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Cómo es que llega Santiago a Compostela? Bueno, llega con sus discípulos. Él evangelizó esa parte de España y con sus discípulos él está ahí. Él se supone que está en Galicia. También se le aparece la Virgen María en Zaragoza. Entonces por eso hay una basílica hermosa. En un pilar. Sí, exactamente, en un pilar. Y bueno, luego después regresa a Jerusalén y ya es decapitado y sus discípulos lo llevan a enterrar a Santiago de Compostela. Y sobre su tumba se erige la catedral. Así es, sí. Ahí se encuentra la tumba por el año 700, una cosa así, se encuentra la tumba y aparece el peregrinaje por ir a ver a un apóstol. Entonces ahí empieza el peregrinar de todos, de ir a verlo ahí en Compostela. Los expertos en turismo dicen que la historia de las migraciones humanas tiene mucho que ver con la búsqueda de los milagros, de las reliquias y en la búsqueda, bueno, de respuestas de las grandes interrogaciones que tenemos las personas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y se busca un asidero, se busca alguien que nos dé o que nos ayude a encontrar esas respuestas y muchas veces son figuras, pues, nimbadas, ¿no? De esta aureola de santidad y se les atribuyen hechos milagrosos, hechos espectaculares, hechos inexplicables. De allí que Santiago cobra cada vez más importancia y que será como en el siglo IX que comienza el Camino de Santiago. Sí, empiezan ahí el peregrinaje, porque era un poco más sencillo ir ahí que a Jerusalén, entonces empieza el peregrinaje para ir a visitar. Y hay 5 caminos. Sí, sí. Yo no he hecho, yo nada más hice el último trayecto del camino, el francés. El único, he ido 3 veces a Santiago de Compostela a fotografiarlo. Y todas estas fotos tuyas aparecen en este libro. Sí, es que pasa algo yo en el 2012 fui a Santiago de Compostela, exactamente como decías, como buscando algo, queriendo encontrar, y bueno, pues ahí me reencuentro, y tuve un sueño, eso lo tengo apuntado en mis memorias, que se las mandaba a mis hijas por correo, y eso años después lo vi que tenía ese correo donde les digo que tuve un sueño y que iba a ser una exposición de Santiago Apóstol. Entonces a partir de ahí empieza toda mi fotografía de retratar a donde yo pueda ir, que se llame Santiago o Iglesias de Santiago. Todos estos toponímicos. Sí. Luis Montes de Oca, ¿cómo es que Querétaro se convierte en Santiago de Querétaro? Este pueblo de tribus chichimecas que vivían en la cañada y que se vienen hacia acá. Es un punto fundamental para la tesis de este libro. No es un libro para hablar precisamente de los Santiagos, de las apariciones y de las fechas, claro que vienen, pero el espíritu es otro, es decir, el espíritu es reunir a todos los Santiagos del mundo que se pudieran en Querétaro. Y entonces Gerardo se vuelve misionero y cambia la vieira por la cámara y se va a caminar desde Santiago de Compostela a Santiago de Cuba, a Santiago Mezquititlán, a Santiago Tecozautla, a Santiago Oaxaca, a todos los Santiagos que pudo. Antigua Guatemala. Claro. Santiago de los Caballeros. Sí, Santiago de Chile, de todos lados se trae imagen. Bueno, de la mayoría de los Santiagos o los que pudo recorrer, es lo que recupera y lo que se encierra, es decir, es el mandato o lo que nos pide Santiago en este caso es reúnan a todos mis pueblos en Querétaro porque ahí me aparecí. Ya. Y entonces de ahí viene otra parte, perdón, no abuso de esto, pero es importante descifrarlo. Aquí es por qué se acepta a Santiago. ¿Cuál es el motivo que se acepta, por el cual se acepta a Santiago? Y lo que encontramos es que
para los chichimecas y para los grupos autóctonos, para los grupos originales, era muy difícil creer en un Dios que les estaban imponiendo. Era muy difícil aceptar una transubstanciación. Era muy difícil pensar que era un Dios que se dividía en tres y que todos eran buenos. Era muy difícil pensar que murió en una cruz y resucitó. Platícales a un indígena en ese tiempo, cuando todo era extranjero. Alrededor del mito fundacional, 1531. Claro, entonces ahí es cuando empieza el creativismo de ver cómo vamos a hacer, y descubrimos algo, dos cosas. Una, cómo vamos a justificar que Santiago no es un instrumento de colonización. Eso es lo primero. ¿Cómo Aunque era el patrono de España, sí, pero vinieron de las aquí milicias. a conquistar. Y viene él con ellos, o se supone que los apoya a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo ver que no es un Santiago que era signo de colonización? Porque entonces, ¿qué estamos fomentando con este material, con este libro? Ahora, Santiago, el apóstol, pues era un peregrino de alma bondadosa, un ser pacífico. Sin embargo, en el frontispicio de la iglesia de San Francisco aparece en su advocación, en un relieve de cantera, en su advocación de Santiago Matamoros. Y tiene la espada en la mano y una cabeza de moro con su turbante está volando porque el cuerpo quedó separado de esta cabeza. ¿Cómo conciliar las diferentes advocaciones de Santiago? Santiago, en la batalla de Clavijo, se le aparece al rey y le dice que va a triunfar. ¿Pero por qué está esta batalla? Porque estaban hartos de estar pagando tributo, de que cada año tenían que entregar 50 doncellas nobles y 50 doncellas plebeyas. Y Santiago ayuda a liberarlos de este tributo. ¿Cuándo fue la batalla de Clavijo? No recuerdo la fecha. Pero tú la debes de traer más fresca, ¿no? La ya. fecha de Sí. la batalla de Clavijo. Okay. Bueno, pero entonces ese es el quid de esto. Santiago libera al pueblo español y lo hace en santo patrono. Pero él libera de este tributo y los libera de los moros. El Santiago Matamoros, esta vocación. Sí. Cuando llega aquí, entonces ese Santiago se entiende, el indígena lo puede entender porque es un ser que anda con espada, que anda en caballo, que pelea, que lucha. Entonces, que aparece en el cielo. Ellos que pueden creer más en ese ser y ayuda muchísimo a la evangelización con esto. ¿Santiago Matamoros se convierte en Santiago Mataindios? No creo porque no es una batalla con armas, ni un sometimiento, es la mítica batalla a los trancazos, ¿no? Ya. En nuestra catedral San Felipe Neri, en el templo San Felipe Neri, una de las más importantes figuras del presbiterio, detrás del altar, pues es esta escultura de Santiago. Así es. Santiago Apóstol, nuestro patrono. Así es. ¿Verdad? De todo esto vamos a hablar en cuanto regresemos de una pequeña pausa. Por favor, ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de Santiago, del apóstol, de sus advocaciones, del nombre de nuestra ciudad, Querétaro, Santiago de Querétaro, con dos de los apasionados estudiosos de esta figura religiosa y pues todas las leyendas que se han tejido en torno, que son Gerardo Pedraza, un fotógrafo artístico que ha seguido a la huella de Santiago en diferentes partes del mundo y es uno de los autores, uno de los 4 autores de este magnífico libro que fue publicado por el municipio de Querétaro y el periódico Noticias en ocasión del 490 aniversario del mito fundacional. Y Luis Montes de Oca, quien también es un estudioso de los símbolos, pues de todo lo oculto, ¿no? Luis, te llama la atención el misterio, te llama la atención. Todo lo que encierra un mensaje que nos dejaron y que me intriga qué nos quisieron decir. Ya. Ahora, tú dime, ¿cómo ves tú, cómo consideras tú que se fue formando la ruta jacobea
en América. Esta serie de ciudades que se llaman Santiago y que lo tienen como un santo patrono, como un santo tutelar, a quien se le rinde culto, a quien se le baila, se hacen verbenas, fiestas, música. Sí, sinceramente no creo que haya una ruta trazada. Para empezar, yo no considero que en América haya una ruta trazada como la pueden tener para Compostela. Los pueblos surgieron y lo tomaron como santo patrón por diferentes apariciones. Y hay cientos, ¿verdad? Digo, entre pequeñísimos sí, pero pueblos, aldeas. apariciones registradas hay 14. Ajá. Sí, y milagros, no recuerdo ahorita el número, pero también no es un gran número de milagros, y todos están muy ubicados en una fecha y con un papa. Entonces, como que lo promovió y le anduvo buscando por todos lados, ¿no? Ya. Entonces, mira, para mí es muy interesante cuando referimos a este libro, que gracias a la fotografía de Gerardo Pedraza pudimos adentrarnos en muchas cosas, porque una fotografía hay que verla y hay que estudiarla y hay que meterse en ella y rascarle para sacarle todo. Toda la iconografía. Entonces, si vemos la cruz de piedra de la iglesia de la Santa Cruz, y si pensamos en el Cerro del Sangremal, y si pensamos en Conino, que es el que pacta para que la batalla no sea con armas, porque va a ser a golpes, hombre con hombre, tuvo que haber un previo, y tuvo que haber un hechicero o un sacerdote que guiara las huestes, no nada más el señor Coyote y el señor Lobo. Sí, ¿no? en Los donde está caciques. en este momento la escultura de Connie en la salida a México o la llegada de México, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué pensaban esos seres que estaban aquí, que se iban a enfrentar sin sus armas contra otras armas que eran más poderosas? ¿Cómo se prepararon? ¿Cuál es el presagio? ¿Cómo está esta relación? ¿Qué tenían que hacer para proteger su religiosidad y para proteger a sus familias? Entonces, esta figura que tú ya hablas es Nicolás de San Luis Montañés. No. Esta figura es un personaje creado para este libro. Que me encantaría leer algo. A ver si dinos, eso es lo interesante, y eso es lo que me encanta de que hacemos con Luis, porque parece que nos pusimos de acuerdo en crear esto y las fotografías. Entonces Luis ve las fotografías y crea esta historia. Y les quiero leer algo para que más o menos vean de qué se trata, de lo que escribió Luis. Y aparte es maravilloso, porque lo que escribe Luis como una referencia de hace 490 años sucede cada 12 de septiembre y 13 de septiembre. Se juntan otra vez los guerreros a velar armas. Y entonces es sensacional cómo hace esta relación, y les quiero leer algo. Y dice, Ogi es el personaje que crea Luis, y dice, habló Ogi de la danza y su importancia. Les dijo a los niños que tenían que danzar siempre, vestirse como su pueblo, usar sus plumas y taleguilla, pintarse con la tierra y lo que oscurre de la tierra. Solo así, les decía, mantendremos vivo nuestro pueblo. Por eso tienen que danzar a los 4 vientos, a los 4 rumbos. Tienen que dibujar al Padre Sol en el piso y saltar y caer con sus sonajas, para que se asusten los malos espíritus. Tienen que usar para que el perfume del copal halague a los dioses y los mantenga vivos, y vivo nuestro espíritu siempre. Dancen, donde dancen llevarán la historia de sus pueblos. Y eso, el día 12, sucede, se vuelven a juntar con su Ogi en sus capitanías. Tienen a su Ogi que los junta y les dicen, vamos a danzar al día siguiente. Sí. Entonces, esa es la magia de este libro, Ara. Es la fotografía, cómo fue llevando, y luego la narrativa que hace Luis, nos va llevando por esos momentos. Y la verdad que es, y van a ver ahí las fotografías de cuando están juntando sus armas, para que vean esas cosas tan increíbles. Y luego, yo estando en la fotografía, veo cómo se adueñan de Santiago. O sea, el Santiago que está en la Catedral de Compostela no se parece a nada al Santiago que está en Santiago Mezquititlán.
ya se adueñan, lo ponen, ya lo visten a veces hasta como de vaquero, lo ponen con sus arreos vaqueros, ya no van con esa. Entonces, por eso es este libro nos da todas esas visiones del Santiago donde pude estar. Por ejemplo, en Colombia, bueno, ahí hasta parece que es un Santiago botero, está gordito el caballo, entonces se van adueñando y eso es lo que van a encontrar aquí, la tradición de Querétaro, con las fotografías, la narración que hace Luis y toda esta fotografía que nos da esto que me encanta, que Luis lo vio muy bien, que es juntar todos los Santiagos en Santiago de Querétaro. Sí, bueno, entonces, aquí hemos tenido encuentros. Hace unos 20, 25 años. Con Chucho Rodríguez. Hubo este encuentro con los alcaldes de Santiago de Chile, Santiago de Cuba, bueno, por supuesto, Compostela, pero también muchos otros Santiagos dentro de Querétaro, dentro de América Latina, Antigua, Guatemala. Y había, Araceli, un libro que te registrara o te regalara las imágenes de todos los Santiagos que se pudieron contar. No, hasta hoy. Esta es la aportación que está haciendo Gerardo. Este es el gran regalo que ustedes nos hacen a los queretanos, a los santiagueños, porque realmente nuestro primer nombre de la ciudad es Santiago, ¿verdad? Y de ahí surge esto. Entonces, esta es una maravilla. La verdad, ojalá que lo puedan conseguir. Es un buen trabajo. Los textos es una chulada, te estremece la narración que va haciendo Luis. Bueno, tú eres parte de esta cofradía en el pueblito. Así es. De una capilla donde se venera a Santiago Apóstol. Ajá. Ya te han nombrado capitán mayor. Uh-huh. Sí, soy mayor ahí con ellos. Los invitamos a la presentación del libro y estaban fascinados. Ahí hay fotografías de ellos y es algo que sucede y que a veces no nos damos cuenta. Es diario en el pueblito y en Querétaro se venera a Santiago Apóstol. O sea, y además es está vivo, en la calle. Hay un Santiago peregrino al final de los arcos, están los diferentes Santiagos en los 4 entradas de Querétaro. Las 4 entradas de la ciudad que de alguna manera coinciden con los puntos cardinales. Ajá. Sí. Sí, ¿qué pasa, Gerardo? Perdón, voy a preguntar, Araceli. Sí, adelante. Te voy a robar adelante. La palabra. ¿Qué pasa, Gerardo, cuando le fallas o olvidas a Santiago? Es que eso me encanta, que me lo platicaron ahí mis amigos de los mayordomos, porque a Santiago lo consideran un Santiago bueno, pero también castigador. O sea, sí se necesita cumplirle la promesa que uno le hace. Si no cumples tu promesa, él puede vengarse, puede castigarte. Se manifiesta. No lo hablemos como venganza, pero se manifiesta diciéndote, aquí estoy y tienes que cumplir tu promesa. Me has quedado mal. Sí. Me has quedado mal. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta, por ejemplo, me platicaba Lore, que tú la conoces, a la custodia. Muy bien. Lore me platicaba que un día no cumplió su promesa y al día siguiente le apareció un moretón en el pecho con la forma de que si el caballo lo hubiera golpeado. Con la herradura. La herradura. Y entonces esa es la forma de que se manifiesta, que esa es la parte viva de Santiago hoy aquí en Querétaro. ¿Y la pierna tuya? ¿Qué es? Mi pierna. Es un caballo. Sí, pasó algo muy especial. Es un caballo, o sea, es parte de la iconografía del santo. Yo eso se lo platiqué, me lo platicó Lore, y en el curso que tengo contigo lo dije, de escritura, en el cual yo me burlé de eso. O sea, yo me burlé de que no podía suceder eso. Y a los 2 días me caí de la forma más simple y me rompí la pierna en 2. Entonces... Y te la rompiste como si te hubieras bajado de un caballo de una forma descuidada. Tibia y peroné se rompieron y dije... Y me acuerdo que le leí esa parte, se la leí a Lore y me dijo, ya ve cómo sí es así, Santiago, y usted cúmplale y se le va a conceder todo y hay que cumplirle a Santiago. Ahora, los miles de concheros que hay en México, y en particular en Querétaro, que bailan, que hacen todas estas danzas a través de sus mesas, organizadas por sus líderes, por sus capitanes, mantienen viva una tradición de muchos siglos. No olvidemos que en la cúpula de San Agustín hay 8
musicantes que también están vestidos con sus penachos de plumas y sus trajes que tienen algún vínculo con la ropa tradicional de los concheros. De hecho, ahí está un conchero, es decir, un músico que está tocando esta especie de mandolina hecha con el caparazón de una hembra de armadillo joven. Fíjate que hablando de esto, platicando una vez con don Fernando Lavín, que él es conchero, y platicando con él, me decía algo que se me hizo muy, muy interesante. Me decía, observa los trajes de los concheros, obsérvalos, ve sus movimientos, danza con nosotros, aunque sea de afuera, y te vas a dar cuenta que lo que estás viendo son los códices los que están ahí. Es lo que hacían los tlacuilos, pero ahora son ellos que danzan, que caminan, son códices. Códices vivientes. Vivientes, claro, ahí está el concherismo. Y con una riqueza enorme de símbolos, y bueno, sí, también otros elementos que se han ido recibiendo de la modernidad. Sí, claro. Sí. Una serie de leyendas, una riqueza enorme que tenemos en Santiago de Querétaro en torno de la figura de este apóstol. Yo quiero agradecer enormemente la presencia de Luis Montes de Oca, de Gerardo Pedraza, dos de los autores de este libro maravilloso sobre Santiago en Querétaro. Y quiero agradecer también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias a todo el equipo de RTQ. Hasta la próxima.